Buenos días, amigos. Nos encontramos nuevamente aquí con ustedes desde Pico a Pico, gracias a Coordinadora Republicana y con la gentil presencia de la doctora Rosa María Bartra y de esta su servidora Mónica Yaya, para conversar sobre aspectos que deben interesarnos a todos los peruanos porque tienen incidencia directa en nuestra vida, en nuestras necesidades diarias. La política tiene efectos, tiene consecuencias en el ejercicio de nuestros derechos humanos, a la salud, a la educación, a la seguridad ciudadana. En consecuencia, aquí nos encontramos Rosa María y Mónica Yaya para conversar con ustedes, para expresarles lo que pensamos, lo que opinamos y para hablar de los temas que estamos seguros preocupan a todos los ciudadanos, a todos los peruanos responsables por el futuro del país. Rosita, buenos días. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, amigos de Pico a Pico, muy buenos días. Ya estamos quincena de mes, increíble, 15 de enero ya del 2022, un año que se va volando. Feliz de poder compartir contigo esta mañana. Siempre también agradezco a la Coordinadora Republicana y a BHTV por permitirnos entrar a sus hogares y a ustedes, amigos, en las redes sociales que son siempre fieles seguidores. Muy buenos días. Lindo tener este Pico a Pico contigo, Moni, porque Alberto nos abandonó este fin de semana. Esperamos que esté disfrutando el fin de semana. Quizás son unas merecidas vacaciones. Rosa, el día de hoy creo que uno de los temas más importantes, aparte de los grandes problemas que tenemos los peruanos para el vivir diario, uno de los temas políticos más importantes es el de esta observación que ha hecho el Poder Ejecutivo, el presidente Castillo, el ministro de Justicia Aníbal Torres e incluso la premier Mirta Vázquez, del proyecto de ley aprobado en el Congreso para que cualquier intento de llevar adelante una asamblea constituyente se apruebe de todos modos con la intervención del Congreso de la República, puesto que, desde mi punto de vista, es un punto de vista que comparto con el Congreso de la República, se estaría intentando con esta digamos, idea que tiene el Poder Ejecutivo, se estaría intentando sorprender a la población tratando de aprobar algo sin el respaldo político y con los conocimientos que tiene, que maneja el Congreso de la República. Es decir, para que los amigos que nos escuchan nos entiendan, lo que pretende el Poder Ejecutivo es llevar adelante una asamblea constituyente, conduciendo a los ciudadanos a votar como le conviene al actual presidente de la República y al Poder Ejecutivo para cambiar la Constitución sin que intervenga una institución políticamente importante como es el Congreso de la República. Es como que alguien nos pida que firmemos un documento sin la presencia de nuestro abogado. Es el mismo papel que cumple el Congreso de la República cuando el Poder Ejecutivo quiere que los peruanos aprobemos su asamblea constituyente para que cambie la Constitución a su manera, sin que el Congreso de la República intervenga para que aconseje, para que informe a los peruanos sobre el significado de la instalación de una asamblea constituyente. Me gustaría saber, estimada Rosa, ¿qué opinas al respecto? Mira, Moni, primero, yo creo que este proyecto de ley era necesario, pero no tanto por el respeto a la Constitución o porque fuese necesario jurídicamente o constitucionalmente hablando. De hecho, el artículo 206 de la Constitución es absolutamente claro, pero creo que la OMPE comete un grave error cuando empieza a vender kits.
para la Asamblea Constituyente o para no a la Asamblea Constituyente, porque genera la falsa sensación de que a través de un referéndum se podría lograr esto. No se puede. Tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la República. Entonces, frente a esta coyuntura, lo que hace el Congreso es desarrollar el 206 para que quede taxativamente señalado que tiene que pasar por el Congreso. ¿Bien? O sea, para empezar, ni antes de la ley ni ahora se puede obviar el paso por el Congreso de la República cuando se pretende ir a un referéndum. Puede haber un poco de confusión por el referéndum que convocó Vizcarra, pero que el Congreso de la República finalmente votó, y Daniel Salaverry, que ha hecho noticia también estos días, de manera completamente, digamos, desleal al Congreso de la República, envió al presidente entonces Martín Vizcarra para que pudiera convocar a referéndum. Ahí se vulneró toda nuestra legislación en esta materia. Y entonces creó el falso precedente de que a través de un referéndum se pueden hacer reformas constitucionales o incluso llegar al extremo de convocar a una asamblea constituyente. Esto no es así. No es así con nuestra Constitución, incluso sin la ley que ha observado el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué creo yo con respecto a lo que ha hecho el Poder Ejecutivo? Bueno, está siendo coherente con su discurso, ¿no? Ellos adelantaron que iban a hacer esto, ellos han tenido un discurso sostenido con respecto a la necesidad de una reforma constitucional, pero creo que desde nuestros espacios puede convocar a una asamblea constituyente sin antes pasar por el Congreso de la República, con o sin la ley, con la ley observada o sin la ley observada. Recuerda que el procedimiento que sigue en el Congreso es, bueno, el Ejecutivo observa la ley, ahora el Congreso insiste, seguramente que el Ejecutivo irá al Tribunal Constitucional y bueno, tendremos más bien entretenimiento para rato, más que, creo yo, ni un real cambio ni una real intención de asamblea constituyente, ni tampoco nada, más bien lo que sí vamos a tener es turbulencia, afectación a nuestro estándar de credibilidad con respecto al mercado internacional, que nos puede generar más crisis, que puede ahondar y profundizar los problemas que tenemos ahora, pero creo que más allá de eso no hay. Y más bien sigo en el mensaje de siempre, un llamado a la unidad de todos los que advertimos del peligro que significa que la izquierda radical, el comunismo, pueda avanzar en sus propósitos. Creo que no debemos dejarnos distraer por los objetivos inmediatos, llámese elecciones regionales o municipales, porque por estar pensando en la elección regional y municipal, estamos descuidando ese frente que debió ya consolidarse a fin de hacerle frente a cualquier embate totalitario. Yo creo que en este tema de las elecciones regionales y municipales sí debemos tener bastante cuidado y ciertamente necesitamos unidad desde la posición democrática, desde los partidos o desde los movimientos que representan una posición democrática frente a este gobierno violador de derechos humanos. En consecuencia, y muchos dirán, ¿y por qué dice violador de derechos humanos? Voy a comentarlo brevemente ahora. Sí necesitamos unidad porque mira, el tema de los prefectos, por ejemplo, está siendo manejado de manera antitécnica y absolutamente peligrosa por parte del Poder Ejecutivo. Si a ese poder que tiene Pedro Castillo, ¿no? A través de los prefectos, se suma el poder político de alcaldes o de autoridades locales y municipales, ya veremos a Pedro Castillo qué actitud adoptará con mucho más poder frente a la posibilidad de una asamblea constituyente que no va a solucionar ninguno de los problemas que en estos momentos tenemos, ¿no? Y cuando hablo de violación de derechos humanos, pues realmente el Estado está incumpliendo, y no solamente incumpliendo, sino atentando contra el ejercicio de nuestros derechos humanos, y lo que a mí más me preocupan en estos momentos son los niños y los jóvenes, porque mientras el señor Pedro Castillo
se reúne con algunos proveedores del Estado para actividades que hasta ahora no son transparentes, pues los peruanos tenemos toda la posibilidad y el derecho de pensar que se está reuniendo para obtener sobornos, para obtener coimas. Cuando hay coimas, cuando hay sobornos, todo a los peruanos nos cuesta más. Una carretera, un colegio, un hospital, una medicina, un instrumento para operar a alguien que necesita salvar su vida. Todo nos cuesta más por culpa de las coimas. No puede ser posible que el presidente de la República esté participando en esta feria de coimas, porque esto está afectando actualmente el derecho a la educación de nuestros hijos. Están por comenzar las clases y el profesor, el exministro Idel Wexler ha dicho dónde están los kits de higiene que se iba a repartir a los estudiantes de los colegios públicos. Han desaparecido. ¿No se está vulnerando acaso su derecho a la salud, su derecho a un correcto acceso a la educación? Lo que está haciendo en estos momentos el presidente Castillo y el Poder Ejecutivo en general, al participar de esta feria de exposición con proveedores del Estado, posiblemente para recabar coimas, para recabar sobornos, afecta directamente a nuestros hijos. Eso es algo que yo quisiera dejar claro, y retornando a aquello de lo que estábamos hablando, creo que sí, yo coincido contigo en que necesitamos, es un momento en el que se requiere la unidad de las fuerzas democráticas, pero también es necesario que tengamos en cuenta cuáles son los planes que está llevando adelante el señor Pedro Castillo, ¿no? De manera silenciosa, de manera callada, y cómo esto va a afectarnos en el largo plazo, definitivamente, porque lo que estamos siguiendo es el manual que siguió Venezuela y que lo ha llevado al punto que hoy todos conocemos. Claro, Moni, pero sí, ¿sabes qué? Además, yo quisiera tocar un tema que ayer también fue relevante. Ayer se reunió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República y quiero llamar la atención sobre algo de lo que ya nadie dice nada, y que es el tema de toda la trama Odebrecht. ¿En qué quedó ese mega escándalo de corrupción mundial que tuvo al país como uno de sus epicentros? ¿Sabes en qué quedó? La última denuncia que quedaba en el Congreso de la República contra Ollanta Humala y sus ministros por el caso gasoducto, del cual ya nadie dice una palabra, el proyecto más caro y probablemente uno de los más corruptos de la historia de nuestro país, más de 50.000 millones. Estamos hablando, Mónica, de miles de colegios, estamos hablando de hospitales, de carreteras que se han dejado de construir, estamos hablando de miles de personas que han muerto, 200.000 peruanos que han muerto, porque no teníamos infraestructura hospitalaria adecuada, porque no se tuvo una respuesta adecuada, porque la corrupción finalmente nos atacó gravemente. ¿Sabes qué pasó? Que el día de hoy 3 denuncias de las que había presentado mientras fui congresista, 3 las han archivado por caducidad. ¿Qué significa eso? Que bueno, pues se acabó la historia. Probablemente en gasoducto nadie responda por nada, absolutamente nada, y eso me lleva a pensar de por qué cerraron el Congreso cuando esta investigación progresaba. ¿Qué intereses hubo para cerrar el Congreso y que el Congreso complementario que asumió luego del cierre del Congreso, esa denuncia que quedó presentada nunca la tocó Mónica? Nunca, 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 nunca. Al punto que el día de hoy, pues tranquilamente, archivadas por caducidad. Ni siquiera se llegó a sustentar. ¿Alguien está hablando de eso? ¿Alguien está hablando de la caducidad en el proyecto más escandaloso de la historia de nuestro país? Nadie. Ahí hay un silencio que realmente hace tanto ruido para quienes hemos estado en esta lucha y en la que definitivamente hubo la intromisión de Martín Vizcarra, del cual también me gustaría que hablemos, y de su segunda infección por COVID y su internamiento en la Villa Panamericana, ¿no? Creo que sería un punto también que podríamos tratar el día de hoy en nuestro Pico a Pico, pero cierro con lo
de la subcomisión. Ya le han abierto proceso a un sinnúmero de altos funcionarios, lo cual me parece bien. Se debe procesar, se debe responder. Si la justicia te llama y tú no tienes nada que ocultar, la enfrentas y bueno, poco a poco podremos probablemente acceder a un sistema de justicia que responda más a la ley y realmente a la justicia que a determinados intereses. Pero lo que ha pasado, Mónica, con archivar las últimas y únicas denuncias que había sobre este tema en el Congreso de la República, realmente nos dice mucho de por qué se cerró el Congreso, de por qué el Congreso complementario nunca quiso tocar esto y por qué Martín Vizcarra se prestó a toda esta trama, cómo defendió a los fiscales, que hasta ahora no tienen ningún resultado, ni uno solo que mostrar, cómo se compró el pleito de Odebrecht y cómo finalmente él se convirtió en el gran blindador, obviamente porque era parte de todo esto, ¿no? Mira, los grandes logros de los fiscales Lavajato han sido otorgar una indemnización a Odebrecht, ¿verdad? Aprobar, hacer, forzar prácticamente al Ministerio de Justicia de ese entonces para que se paguen millones de soles a Odebrecht, a pesar que se sabía ya que Odebrecht había incurrido en gravísimos actos de corrupción, en millonarios actos de corrupción. Ese es uno de los logros de la Comisión Lavajato. Un pago de una indemnización millonaria a Odebrecht, la protección a Martín Vizcarra. De los fiscales Lavajato. Sí, ¿qué dije? Así es. Sí. Okay. De los fiscales Lavajato, no de la comisión, ¿no? Del no, equipo especial en todo caso. Perdón. De los fiscales Lavajato. Y el otro logro que tuvieron es la inducción al suicidio de Alan García, del expresidente constitucional de la República, Alan García. Esos son los grandes logros de los fiscales Lavajato. Además de los contratos que obtuvieron sus familiares, como la esposa del señor de Domingo Pérez, en el Poder Ejecutivo. José Pérez, en un puesto de altísima importancia en materia de licitaciones y concursos públicos, y con un sueldo realmente envidiable. Esos han sido los grandes logros de los fiscales Lavajato. En consecuencia, yo creo que ellos han participado más de esta práctica perversa de no sancionar a los corruptos, que ha dado lugar a que no solamente se vuelvan a cometer actos de corrupción absolutamente deleznables, sino que también está logrando la insensibilización de la población. Mira, como tú dices, Rosa, tenemos tantas cosas de qué hablar. Tenemos que hablar. Yo ahí coincido plenamente. Mira, hay demasiado material para hablar sobre actos de corrupción. Está Martín Vizcarra, sus reuniones con proveedores de pruebas rápidas, su vacunación mientras los peruanos estaban muriendo, él se estaba solito salvando la vida, solito vacunándose, él y su familia, y además poseyendo un seguro de vida millonario mientras los peruanos morían, y hoy tiene el descaro de ir a alojarse como huésped en la Villa Panamericana mientras la gente, Rosa, está en este momento haciendo cola en los hospitales. Haciendo colas, así es, toda la noche, todo el día. Gente que está muriendo de apendicitis, y te lo digo porque ha sucedido a un familiar, gente que está muriendo de apendicitis y la mandan a hacer cola todo el día y con riesgo de que se muere, y si se murió no pasó nada. Aquí niños que están en la calle, en el hospital, en las calles del Hospital del Niño, en las afueras del Hospital del Niño, en carpas, y frente a ello Martín Vizcarra Orondo aparece alojándose como un huésped en la Villa Panamericana. Esta situación, que debería indignarnos más a los peruanos, me conduce a pensar que los peruanos no somos insensibilizados, no protestamos, no nos indignamos, no nos duele la muerte de nuestro vecino, de nuestro primo, de nuestro amigo, no nos duele. Y vemos a Martín Vizcarra alojándose en la Villa Panamericana y hasta una sonrisa algunos esbozan, ¿no? Entonces, lo defiende. No me sorprende, a mí ya no me sorprende la corrupción de Martín Vizcarra, de Pedro Castillo, de Ollantumala, de los fiscales José Pérez, ya no me sorprende la corrupción de Zoraida Ábalos. A mí lo que me sorprende es la insensibilidad de los peruanos, la falta de indignación,
¿no? Que hayan salido a protestar contra un presidente constitucional de la República como Manuel Merino, pero hoy no protesten por la forma en que estas personas se están burlando de nosotros. Han archivado, te decía hoy, lo de Ollanta Humala, pero han admitido lo de Manuel Merino. O sea, realmente así estamos, ¿no? Pero con respecto a lo de Vizcarra, yo sí quiero recordar que si fuimos el peor país del mundo en manejo de la pandemia, si fuimos el país con el mayor número de muertos por millón en el mundo, en todo el planeta, no hubo un país que haya llorado más que el nuestro por la cantidad de hermanos que perdieron la vida solos, ahogados, en las peores condiciones y que ni siquiera pudimos enterrarlos, fue por la terrible gestión de Martín Vizcarra, que para mí fue una gestión criminal y algún día seguramente va a tener que responder por lo que le hizo a los peruanos. Mónica, el haber dispuesto... ¿Sabes qué, Rosita? Discúlpame solamente el paréntesis. Además, somos el país con la mayor cantidad de niños huérfanos por efectos del COVID. ¿Te imaginas esa tragedia para los niños del Perú, para los más pobres seguramente? Claro que sí, Mónica, pero mira, yo quería recordar por qué se dice que Martín Vizcarra es responsable. ¿Por gusto? ¿Porque cerró el Congreso y bueno, fue su gran obra? No, Mónica, cuando empieza la pandemia, primero él la desconoce y luego él dispone que todo el primer nivel de atención, ahí donde se atienden los más pobres, se cierre. Y lo mantuvo cerrado durante toda la pandemia. Dime si no es criminal que en lugar de abrir más espacios de atención, él haya dispuesto el cierre de más del 90% de establecimientos de salud del país. En plena pandemia, él dispuso que solo se atienda con el 10%. Nos encerró innecesariamente, con sus martillazos y sus curvas y su esfuerzo de todos los días, Mónica. Los peruanos parece que nos hemos olvidado. Parece que nos hemos olvidado de ese Martín Vizcarra que nos mentía todos los días al mediodía. Y ahora, ¿sabes qué? Este show de ir a la Villa Panamericana, a mí me parece más bien que él lo está haciendo para poder presentarle al país como los logros de su gestión el haber podido hacer la Villa Panamericana, que era lo único de lo que él hablaba. Y ese supuestamente fue su gran logro. Entonces, Moni, yo creo que estas cosas las tenemos que decir, así resulten seguramente antipáticas para los seguidores de Martín Vizcarra, que los tiene, a sus defensores, que los tiene, y ojalá nos lleve a la reflexión de por qué es que estamos tan mal, de cómo están realmente nuestros valores, qué es lo que valoramos para que podamos seguir aplaudiendo a alguien que nos mintió, que nos llevó a la ruina económica, porque si tenemos ruina económica ahora es porque Martín Vizcarra dilapidó todas nuestras reservas, comprando esas nefastas pruebas rápidas de las cuales has hablado hace un momento, y que las defendió diciendo incluso que eran homologables a las pruebas moleculares y que eso dio cientos de miles de falsos positivos y falsos negativos que llevaron a error y que desgraciadamente llegaron hasta la muerte de nuestros compatriotas, Mónica. Entonces, sí creo yo que sus vacunas, que son tan eficientes que le ha dado 2 veces, ¿no? A pesar de que se vacunó a escondidas. No, señor, no participó de ningún experimento, no participó de ningún tipo de prueba. Él se vacunó con vacunas que estaban validadas, lo hizo escondidas, lo hizo mientras moría la gente y ahora se va a hacer en vivo, se va a hacer un vivo desde la Villa Panamericana. Mónica, ¿qué nos está pasando como país? ¿Qué es lo que tú decías, no? ¿Cómo es que podemos aplaudir a alguien que hace lo que está haciendo el señor Vizcarra? Y yo creo que tú y yo podemos, con la autoridad moral que nos da el haberlo enfrentado, incluso cuando él estaba en la cima del poder, cuando él ordenó nuestra destrucción, la mía en particular, mi destrucción total para que no se le pudiera hacer oposición, ¿cómo es que ahora puede seguir mintiendo? ¿Cómo es que ahora puede seguir ufanándose? ¿Cómo puede seguirle robando? Él que tiene un seguro privado que puede atenderse en cualquier clínica, le va a robar un espacio
que es precisamente para las personas que menos tienen, que no tienen dónde aislarse. Él llega y bueno, lo tienen que atender como un ciudadano con privilegios. No es así. Es Se un entendería asesino. quizás si él no Además, tuviese... Vizcarra es un asesino, Rosa. Vizcarra es un es, asesino. Es un hombre sin lo es. sentimientos. Es un hombre al que no le interesa el sufrimiento ajeno. Es un hombre que se ha burlado y se sigue burlando de los peruanos. Martín Vizcarra es un hombre realmente, desde mi punto de vista, es un hombre que merece el desprecio de los peruanos. Vamos a ver cómo finalmente terminan de emerger las verdades, porque como dicen, las mentiras avanzan, pero tienen patas cortas. Las mentiras avanzan, pero las verdades finalmente las alcanzan. Así que en algún momento se conocerá por completo la verdad. Creo que está apenas develada con respecto a quién es y por qué hizo lo que hizo Martín Vizcarra. Y en algún momento pues podremos, los que no tenemos investigaciones, los que no estamos acusados por corrupción, los que no estamos acusados por delito, los que no tenemos ni siquiera una multa de tránsito en nuestro haber, salir a decir, tuvimos razón en lo que advertimos, como ahora vamos a seguir tercamente, Moni, y desde este espacio en el que ya estamos por cumplir un año, seguir llamando ahora, insistiremos tercamente en el llamado a la unidad, en el llamado a despojarte del ego que tanto daño hace, y sobre todo en política, de creer que tú eres el salvador o la salvadora. No es así. Este es un momento en el cual o nos unimos o realmente vamos a vivir nuevamente años muy, muy duros. Y creo que eso no es lo que queremos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país con terrorismo, hiperinflación, un país sin esperanza, un país en el cual el mayor deseo sea salir de él, dejar tus raíces, dejar todo lo que significa nuestra patria para poder buscar un futuro mejor. Creo que eso es algo que podemos evitar si es que ahora sabemos responder de acuerdo a lo que nuestra patria necesita. Rosa, como siempre, ha sido un placer conversar contigo y ha sido realmente agradable contraponer nuestras ideas. Te agradezco muchísimo por esta conversación y agradezco también a todos los que nos están escuchando por su gentileza. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana, Rosita. Gracias, Moni. Chao, amigos. Nos vemos la otra semana. Adiós.